Hola, buenas tardes, buenas noches y buenos días para ustedes, ¿no? Eh, Mi nombre es Fernando Lazo, soy licenciado en Trabajo Social. Primero quiero agradecerle a Sebastián y Jaime Rebeck, ¿no? Por pedirme esta colaboración. Yo estoy de viaje, así que en este momento no voy a poder estar con ustedes. Me pidió que hable sobre el paradigma de la complejidad, lo cual en 15 minutos es un poco complejo. Y Y bueno, quería agradecerle igualmente por la valoración que hace el de mí sobre este tema. Soy un estudioso y amante de este paradigma, no soy un especialista, no tengo maestría, no tengo doctorado en esto, sino que hago de esto un poco de vida desde que me encontré de estudiante con el alcoholismo, ¿sí? Ya con sus 103 años, en junio de este año me hizo su última obra, una novela. Es un filósofo, Edgar Morin, francés, de origen judío, aún su apellido real, tuvo que cambiarlo para combatir el régimen nazi, tuvo que suspender sus estudios. Bueno, vean la historia de Bergoglio, que es apasionante, y hoy es embajador de la UNESCO, aportes para la educación y los saberes del mañana. Eh, ¿Qué decirles de Gamorini? Bueno, que el aporte para las ciencias sociales, la filosofía, la epistemología, la cibernética, inclusive transdisciplinarmente para la física, para para todo lo que es sus aportes en el CNRS que ha tenido, un miembro, del equipo, le ha dado grandes contribuciones a una ética del género humano, que es lo que es uno de sus postulados básicos eh, para cambiar el mundo y la patria global, ¿no? La patria terrena, digamos, tierra, la patria tierra, como expresa en uso, tierra patria como expresa en uno de sus libros. Eh, Decirles que el paradigma de la complejidad, bueno, suele entenderse como, el término complejidad se suele entender como complicado y no lo es, digamos, no tiene nada que ver complicado con complejo, ¿sí? Sería un reduccionismo. En primer lugar, bueno, sale al cruce de atender cuestiones de Descartes, pero sin ninguna animosidad, ¿sí? Eh, Vamos a ver si podemos compartir pantalla. eh, Sin ninguna animosidad. eh, él, Él de alguna manera plantea pensamiento reduccionista, ¿sí? Acá podemos ver algo, a ver si se ve, eh, el pensamiento cartesiano, ¿no? Que tuvo su momento, su avance, tuvo su potencia en esa época, ¿no? En el cual es el famoso cogito ergo sum, ¿no? Pienso, no existo, porque pienso que existo, se dice en Descartes a sí mismo, pero donde divide cada dificultad en tantas partes como sea posible y necesario para su mejor solución, ¿no? Ese es el paradigma de la especialización, paradigma que en ese momento era necesario, nadie lo discute y nadie lo, lo ataca, ¿no? Yo creo que atacarlo, como se lo hace al pensamiento cartesiano, es un error de parte de la ceguera intelectual que, como dice el Morín, estamos teniendo en las universidades, ¿no? Porque él lo va a ubicar en lo que él llama complejidad restringida, ¿sí? Que lo vamos a ver después. Eh, Esto es profundidad en una especialidad, ¿no? Seguro muchos de ustedes son especialistas en algo y entenderán que es necesario, es muy necesario, ¿sí? Pero esto no da explicaciones de, de algo más general, ¿no? Eh, por otro lado, después del pensamiento cartesiano, en el 600, ¿no? En el 1500, inicio del 1600, eh, aparece más adelante el Renacimiento, ¿no? Donde, vamos, se contrapone la otra cara. Eh,
un metodismo donde se conocen muchos saberes, pero con poca profundidad. Bien. Eh, la tecnología, el avance, Morín habla de la cibernética, de la robótica, habla de la ecología, habla de la transdisciplina para poder entender el mundo y mejorarlo, ¿no? Objeto central que tiene la ciencia. Una ética con el género humano, una ética con la sociedad, ¿sí? Eh, por ejemplo, Edgar Morin dice, habla de la inteligencia ciega, ¿no? Y se lo ha denominado el pensador planetario, hemos adquirido conocimientos sin precedentes sobre el mundo físico, biológico, psicológico, sociológico. La ciencia ha hecho reinar cada vez más a los métodos de verificación empírica y lógica. Mitos y tinieblas parecen ser rechazados a los bajos fondos del espíritu por las luces de la razón. Y sin embargo, el error, la ignorancia, la ceguera progresan por todas partes, al mismo tiempo que nuestros conocimientos. O sea, nuestros conocimientos avanzan, pero seguimos teniendo pobreza, seguimos teniendo bombas nucleares, se nos sigue abriendo la capa de ozono. Perdón. Eh, yo les voy a mostrar ahora algo que tiene que ver con algunos principios básicos, ¿sí? Ya hablamos de la ceguera intelectual, ¿sí? Que es la que genera el dogma, ¿no? Y es la que hace que no se pueda avanzar en la ciencia. Entonces son reduccionismos donde nos deja sin la posibilidad de pensar. Por eso el paradigma de la complejidad es de alguna manera paradigma crítico, una teoría crítica, ¿no? De alguna manera, yo esto lo digo, pensar, de alguna manera lo que estaba haciendo la física en el siglo donde él vivía, el siglo pasado, eh, con Bohr, con Schrödinger, con Einstein y con todos los pensadores de la física y la química, ¿no? Eh, de alguna manera lo estaba haciendo con la sociología a la par, ¿no? Tratando de dar un panorama y epistemológico y un paradigma que pueda dar cuenta de alguna respuesta, ¿no? Que no llegaba. Entonces, habla de la inteligencia ciega, ¿tá? Que es necesaria una toma de conciencia radical, la causa profunda del error no está en el error de hecho, que es una falsa percepción, ni en el error lógico, una incoherencia, sino en el modo de organización de nuestro saber, en sistemas de ideas, teorías, ideologías. Hay una nueva ignorancia ligada al desarrollo mismo de la ciencia. Hay una nueva ceguera ligada al uso degradado de la razón. Las amenazas más graves que enfrenta la humanidad están ligadas al progreso ciego e incontrolado del conocimiento. Armas termonucleares, como decíamos, manipulación de todo orden, desarreglos ecológicos, etcétera. Está en discusión la IA, por ejemplo, ¿no? Bueno, el reduccionismo que tiene el pensamiento cartesiano separa, ¿sí? Une, asocia, identifica, jerarquiza, centraliza, ¿sí? Da orden. eh, el pensamiento simplificante lo reduce a cuatro pilares, donde está el orden, ¿sí? Está el universo regido por leyes de carácter absoluto, la separabilidad, la reducción y la lógica deductiva, ¿sí? Y esto deja fuera la inducción, deja fuera cuestiones como se planteaban los físicos de esa época, como Schrödinger o como Born, eh, el tema de la incompletitud, el tema de, de la incertidumbre, y vivimos en incertidumbre, el conocimiento es incertidumbre, y no existe una teoría de todo, ¿sí? Eh, por eso hablamos de complejidad, ¿sí? Eh, en su obra de 6 tomos, son 6 tomos que tiene, yo les recomiendo que puedan ver Introducción al paradigma de la complejidad, que es más corto, son 30 y pico de páginas que pueden leer en forma amena, ¿sí? Eh, él explica, bueno, en palabras de Oscar López Ramírez, consecuente con su posición, plantea Morín, como no se impone de entrada un método de estilo empirista que supedita todo a este. No aporto el método, parto a la búsqueda del método.
Método en sus principios significaba caminar, a meta. Aquí hay que aceptar caminar sin camino, hacer el camino al caminar. El método no puede formarse más que durante la búsqueda, ¿sí? Eh, bueno, y la palabra método ayuda a pensar por uno mismo para responder el desafío de la complejidad de los problemas. Necesitamos un antimétodo en el que la ignorancia, la incertidumbre, la confusión se vuelvan virtudes. Se pregunta con Nietzsche cómo postular métodos si estos no vienen al final, ¿no? Si no es la meta. De alguna manera, eh, hay varios principios, pero podemos mencionar tres, ¿sí? Para que esto sea corto y entendible, ¿sí? Vamos a ir primero a el pensamiento de recursividad, ¿sí? Eh, Porque él habla de multidimensionalidad, transdisciplinaridad, ¿sí? El principio dialógico que ya lo vamos a ver, al hologramático que vamos a ver, ¿sí? Y a los principios de retroacción y de recursividad, que es el de bucle, que van ligados a una complejización del modo de entender las relaciones causales, ¿sí? Este principio de recursividad, ¿sí? Tiene que ver con la cibernética, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con el episteme, con la epistemología, con la forma de pensar la ciencia, ¿sí? Eh, y es un principio que se retroalimenta, ¿sí? Este principio de retroacción y de recursividad hace que la mano que hace la máquina, ¿sí? La máquina es producto y es productora de nuevos elementos para ser usados por la mano, ¿no? Entonces se hace un proceso de bucle en el conocimiento, ¿sí? Eh, y este es uno de los pilares del paradigma de la complejidad general, ¿sí? Vamos a hablar primero del paradigma de la complejidad general, ¿sí? Que es un paradigma que no está completo, ¿sí? No existe la teoría del todo, y es un paradigma que puede dar respuesta porque habla de que todo está entrelazado, ¿sí? Desde esta relación que estamos teniendo virtual, hasta nuestros átomos, hasta el universo en general, eh, pasando la humanidad, la Tierra, ¿no? El sistema solar y el universo como lo conocemos, trayendo una revolución, una forma de pensar que es deductiva, es inductiva, ¿sí? Es integrativa y no deja nada librado eh, para que se entorpezca la búsqueda de la verdad, ¿sí? Eh, el principio de retroacción o recursividad o de bucle eh, eh, va a fondo del modo de entender las relaciones causales, ¿no? Esto del aleteo, este conocido comentario, ¿no? Dilema de que si el aleteo, el efecto mariposa, ¿no? Si el aleteo de una mariposa en Sri Lanka puede desatar un tsunami en Texas, ¿no? En verdad lo creemos, ¿no? Un hecho causal insignificante en 5 o 10 años puede hacer una cadena de, de distintas reacciones y causar un evento mayor. Eh, Eso es lo que hacemos cuando transformamos, cuando trabajamos en la consulta, cuando trabajamos en una institución, ¿sí? Y ahí vamos a que estos principios son generales, gracias al efecto, al principio, perdón, hologramático, ¿sí? Hablamos del holograma, de la parte en el todo y el todo en la parte, ¿sí? Más adelante, le voy a mostrar unas fotos, ¿sí? Eh, para que se pueda comprender un poco. Eh, ya las han visto seguramente, estas son neuronas y esto es una galaxia, ¿sí? La parte en el todo y el todo en la parte. Lo que hay es grados, ¿sí? Pulmones y los árboles, ¿sí? Eh, Esto da con la teoría matemática también, con la cuestión de Fibonacci, eh, con, con la matemática, y está totalmente demostrado, ¿no? Si acá no ven un iris y un ojo, bueno,
sé, acá hablábamos de la espiral de Fibonacci, ¿no? Eh, Incluye también no solo la ciencia, el arte, ¿no? El conocimiento y el arte. Y bueno, y les voy a mostrar para entender el tema hologramático, que es la parte del todo y cómo se van replicando el conjunto de Mandelbrot, ¿sí? Eh, que es en realidad un sistema en el cual uno cuando se va acercando, han escuchado de él, siempre se ve la misma imagen, ¿no? Eh, no soy médico, sé que los códigos del ADN eh, están en nuestro todo, ¿no? De cada persona, eh, y esto lo liga y lo relaciona, ¿no? De alguna manera. Y hay fractales en todos lados, ¿sí? Y estos ángulos son los mismos, los de, de un árbol, en la misma, el mismo grado. Y por otro lado, el tema del todo como, como cuestión de recursividad, de que nuestro entorno, ¿no? También nos plantea un cambio. Somos nosotros, con nosotros, ¿sí? Y de alguna manera este principio de bucle viene ligado con el principio, vemos un poquito, eh, bueno, esto, esto suma también al tema de Newton, ¿no? Eh, y cómo los paradigmas de las ciencias mal llamadas duras, ¿no? No pueden coexistir, ¿no? Eh, pero sí los paradigmas sociales sí pueden coexistir. Esa es otra diferencia importante. O por ejemplo el aporte de Schrödinger con su famoso experimento que nunca existió el gato, ¿no? Nunca existió la caja, si el gato estaba vivo o estaba muerto, lo deben saber. Y de alguna manera ustedes como médicos saben que estamos mitad vivos, mitad muertos, vaya a saber qué, ¿no? Estamos en un tránsito. Eh, pero bueno, volviendo al tema, y esto parece todo mezclado, pero en realidad está todo mezclado, y la única manera que hay de darlo bien es mezclado, precisamente. Y si no, uno lo tiende a jerarquizar, y lo que tiene que cambiar es eso, tratar de puedo hablar de la cuestión restringida, pero para tener una buena comprensión del paradigma de la complejidad tenemos que entender esta mezcla, ¿sí? Esta mezcla de saberes, esta mezcla de conocimientos. Eh, Volvemos, habíamos hablado del principio de recursividad, eh, y ahora vamos a hablar del principio dialógico. El principio dialógico es un principio que contrapone el orden, ¿sí? Eh, al caos. Lo que plantea es que todo tiene su contraparte, ¿sí? Eh, para que haya orden, y volvemos al principio eh, hologramático, ¿sí? Que es el tercero, eh, tiene que haber desorden para volver a organizarse y volver a evolucionar. Por lo tanto, acá estamos hablando de una línea que no es recta como el pensamiento racionalista cartesiano, sino que es una espiral ascendente en continuo crecimiento, ¿sí? Pasamos por partes parecidas de la historia, pero no la misma, ¿no? Eh, Imaginar una espiral en ascendencia, ¿no? Donde podemos pasar por lugares parecidos de la historia, como las guerras, como las enfermedades, las pandemias, pero que son parecidas, pero no son iguales, ¿sí? Eh, Esto del principio ideológico es esencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a aportar la teoría del caos como un principio organizacional positivo, la teoría de sistemas, pues también es una teoría sistémica, ¿sí? Y nos va a permitir comprender, eh, por eso es una teoría crítica, nos va a poder comprender que el caos precede a un nuevo orden, ¿sí? Y permanentemente las revoluciones científicas son parte de ese proceso espiralado donde hay un orden establecido, entra en crisis, existe el caos y vuelve a aparecer otro orden establecido.
lo que plantea que había en ese momento un estancamiento en el conocimiento, ¿sí? Eh, y ya creíamos que teníamos la teoría del todo, lo cual eso es sostenible para él y para todos los que creemos en el paradigma de la complejidad, ¿sí? Eh, Estos son los tres pilares, ¿sí? Con un principio de unitas multiplex, ¿sí? Eh, Donde, bueno, Morín habla de alguna manera de pasar del Homo sapiens al Homo complex, ¿sí? Complejo, ¿sí? Al homo complex. Eh, para poder entender, eh, de alguna manera, estamos plagados de generalizaciones, ¿sí? Cuando en realidad las situaciones, los hechos son situados, son referenciados, son contextualizados, eh, y tienen un momento y tienen una historia específica, ¿no? Esa lógica se da desde una consulta en el consultorio, perdón, valga la redundancia, como en una reunión de gabinete de una Secretaría de Salud de un municipio, como en una reunión de ministerio, como en Naciones Unidas. El mismo principio hologramático nos dice que van a estar los mismos principios ligados, ¿sí? Eh, con sus multidimensiones, donde la solución, eh, con el principio de relación, es el de multidimensionalidad, transdisciplinariedad. Es la única manera, ¿no? Poder unir los saberes, eh, porque inclusive desde la cuestión hologramática, también la incompletitud la tiene uno, ¿no? Entonces, el pensamiento es colectivo. Así como nadie se salva solo, ¿no? Eh, Esto retroalimenta, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Retroacción y la recursividad, lo que decíamos, y, van a ver cómo los acontecimientos aparecen vistos de otra manera, ¿no? No tan simplificantes. Él va a hablar de una teoría, como para ir cerrando, de la complejidad general, donde aparecen todos estos principios, y sí le da un lugar, seguramente muchos son especialistas de algo, tienen una expertise, le da un saber y una valoración al pensamiento cartesiano, al método cartesiano, al método racional, a lo memorístico, a lo deductivo, en la complejidad restringida. Porque ahí sí, ¿no? Si ustedes me van a abrir la cabeza para lo que es el cerebro, me vale que sepan cada parte del cerebro y cada técnica, ¿no? Y eso es lo que él plantea. Hablábamos de orden y desorden, ¿no? Siempre hay como, como múltiples caras, ¿no? Hexágono, polígono, ¿no? Eh, Plantea como una complejidad restringida para poder sí desarrollar nuestras actividades, pero nunca aisladas, salvo cuando desarrollamos la tarea, ¿sí? Eh, Después otro principio es el de la entropía, que le pido que lo busquen, lo lean, es muy interesante, ¿sí? Él toma muchas ideas de Giordano Bruno, ¿sí? El hombre que antecedió el siglo XVI, ¿sí? Sofía, de Manuel Noguera, mártir, ¿no? Eh, y de alguna manera Morín nos abre las puertas de este siglo, como para ir finalizando, eh, desde esta, desde esta cuestión de Rembrandt en el 17 sobre la lección de anatomía. Hoy terminamos con el Da Vinci, y por eso tenemos que interactuar, ¿no? Y bueno, y en su momento se necesitó desarmar al hombre, desarmar las plantas, desarmar los insectos, ¿sí? El pensamiento taxonómico fue importante y sigue siendo importante. Es una complejidad restringida, pero para tratar de entender, el paradigma de la complejidad, que está puesto otra vez sin querer, a propósito,
necesitamos verlo de los dos lados de la vidriera, ¿no? Eh, Así que bueno, de alguna manera era darles estas ideas, estas pinceladas. Le voy a dejar mi mail si tienen alguna duda. Espero que les haya servido. La obra de Morín es prolífera, hoy es embajador de la UNESCO, 103 años, eh, pensador sin igual, francés, con mucho renombre en México, producto de su relación también con muchas culturas eh, originarias, eh, y donde la espiritualidad, la física, la biología, eh, la ciencia, lo deductivo, ¿no? Eh, es lo que hace el basamento de este paradigma, ¿no? Él no excluye ningún conocimiento, ¿sí? En el bucle del individuo, sociedad, surge el deber ético de enseñar la democracia. En el bucle individuo, especie, Morín fundamenta la necesidad de enseñar la ciudadanía terrestre. Ruptura en la institución. En nuestra institución se intenta hacer muy valedero este saber partiendo de la aplicación del gobierno estudiantil, el hecho de que los niños practiquen la democracia y todos practiquemos la democracia nos lleva de manera incipiente, pero práctica, a llevarlos a ese mundo ideal de entender que todos somos importantes y que nuestra voz puede ser escuchada. Habla de una ética del género humano. Esto está en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que se lo pidió la UNESCO escribirlo, ¿sí? Y bueno, espero que les haya gustado, que hayan podido incorporar algún tipo de conocimiento, si tienen alguna duda, y si yo no la sé, la busco, porque uno de los puntos es tener una humildad en el conocimiento para poder tratar de comprender los problemas que todavía seguimos con tanta tecnología, con tanta ciencia, sin poder resolver todos los flagelos que conocemos eh, en el momento de mayor avance tecnológico, incluidos los flagelos políticos con el avance de derechas eh, descomunales o, o de izquierdas descomunales también, ¿no? Y para terminar, una frase que en realidad se la atribuyeron siempre a Einstein, pero no es de Einstein, está en un capítulo del 91 de Los Locos Adams, decirles, y con esto termino, que para mí es una frase que pinta de cuerpo entero la mirada de la complejidad. En ese capítulo, en el 91, Morticia Adams, la actriz, ¿no? Dice, la normalidad es una ilusión, lo que es normal para la araña es un caos para la mosca, ¿sí? Así que, así como este decía, quien se mueve y está quieto, a veces somos moscas, a veces somos arañas, podemos verlo desde el lugar que lo vemos nosotros, y otros nos pueden ayudar a verlo desde otro lugar, ¿sí? Así que bueno, espero que hayan servido. Se lo voy a hacer escuchar al doctor Binaime y si no le gustó haré otro video. Espero que sea este, con esta frase. Así que bueno, les mando un saludo y cualquier cosa les dejo mi mail y responderé lo que pueda. Muchas gracias. Voy a ir cerrando la grabación. ¿Sí? Siguen con Sebastián y responderá algunas preguntas. Saludos.